Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Aquel mismo día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se reunió alrededor de él una gran multitud para que entrase en una barca y se sentase. Y toda la multitud estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida, porque no tenía mucha tierra. Y salido el sol se quemaron, porque no tenían raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose a él sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: Con los oídos oiréis y no entenderéis, con los ojos veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Oíd pues la parábola del sembrador. Si alguien oye la parábola del reino y no la entiende, entonces viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Es aquel con quien la semilla quedó junto al camino. El que cayó en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo. Sin embargo, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y al venir la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que oye la palabra fue sembrado entre espinos, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto, produce a uno 100, a otro 60, y a otro 30 por uno. Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la semilla brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño de casa y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues sale esta cizaña? Y él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y sus siervos le respondieron: ¿Quieres que vayamos a recogerlo? Pero él dijo: No sea que si arrancas la cizaña, arrancarás también el trigo. Dejen que ambos crezcan hasta la siega, y en el tiempo de la siega diré a los segadores: Primero recojan la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Les refirió otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, tanto que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo:
El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Jesús habló todas estas cosas a las multitudes en parábolas, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, hablaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Después de despedir a la multitud, entró en la casa, y sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: cuéntanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, y el enemigo que sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los escándalos y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oído, que oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encontró y lo escondió, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y cuando encontró una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Además, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge peces de toda clase. Y cuando estuvo llena la sacaron, y sentándose en la orilla, escogieron lo bueno y lo pusieron en cestas, y lo malo echaron fuera. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y separarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Has entendido todo esto? Le dicen: sí. Y él les dijo: por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y cuando llegó a su ciudad, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿cómo tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se enojaron con él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y a causa de la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros.